Estamos de vuelta, amigos, hoy en nuestro programa hablando de cómo enfrentar un asesinato. Obviamente estamos hablando desde el punto de vista de quienes nos quedamos, de quienes hemos pasado por dolor, quienes tenemos preguntas sin respuesta, quienes hemos a lo mejor encontrado sentido, otros todavía no. Hay muchos sentimientos que van alrededor de una situación tan dolorosa como esta, hablando mucho del tema del duelo, que es principalmente cómo acompañarlo, cómo poder pasarlo y muchas otras cosas que ojalá nos sirvan a todos para aprender, porque nos puede tocar o nos ha tocado o nos tocará acompañar a alguien muy cercano también en ese proceso de duelo. Quiero presentarles, amigos, a Miriam de Flores. Miriam, ¿cómo está usted, mi linda? Bien, gracias, Tuti, bien. Gracias por aceptar venir con nosotros. Sé que no hace mucho tiempo, 1 año, 8 meses aproximadamente, mataron a su hijo. Así es. Un médico con una carrera brillante por delante y que eso, por supuesto, generó muchos sentimientos dolorosos en toda la familia. Me comentaba usted, Miriam, que además tiene otras 3 hijas. Así es. ¿Cómo se vivió esto o cómo se ha estado viviendo en su casa? Bueno, ha sido muy difícil, Tuti. La verdad es que ha sido, después de vivir una vida de familia como de mucha unidad y mucha tranquilidad, enfocados en los hijos que ya habían crecido. Él era el menor de los 4, el único hombre. La verdad es que sí fue como un shock de esos que llegan a la vida que no lo esperas, ¿verdad? Has oído hablar de personas que pasan por momentos muy difíciles, pero no crees que te pueda tocar a ti en algún momento, y de repente llega ese momento. Y entonces pareciera como que es algo irreal, como que estás en una pesadilla que quisiera salir de eso, ¿verdad? Yo recuerdo que yo me veía al espejo y yo decía, esta no soy yo, ¿verdad? Esto no me puede estar pasando a mí. Es como esa etapa de estás tan en shock que no te das cuenta que hay una realidad y que el mundo sigue, la vida sigue, ¿verdad? Fue de veras difícil. Los sobrinos, las hermanas, el papá, mi esposo. Juanmi era una persona muy cariñosa, muy amorosa, muy de familia, que estaba siempre buscando oportunidades para tener contacto con sus hermanas. Pasábamos los domingos juntos, teníamos actividades como familia bastante seguido, ¿verdad? Entonces, esto vino a cada una de ellas también como una ruptura, se rompió toda una estructura que había alrededor de él. Nos dimos cuenta cómo Juanmi era realmente como este eslabón que unía tantas otras, ¿verdad?, cadenitas que estaban por ahí, y nos dimos cuenta que cuando esto se rompió, teníamos que reacomodar nuestra vida a vivir sin alguien que amamos, ¿verdad? Y a alguien que nunca habíamos pensado que podía irse. Fue bien difícil. Era muy cariñoso con las sobrinas, los sobrinos, y entonces estaba muy cercano. Entonces había un gran vacío. Era un hombre muy amiguero, que tenía mucha relación con la gente, y entonces podíamos ver los distintos círculos de sus amigos, de la familia extendida, que realmente vino a sacudirnos, como que hubiera sido un tsunami. Quisiera pedir a usted que nos comente un poco, porque ya que a 1 año 8 meses usted me está hablando de esta manera tan clara, tan certera, lo puede decir de esta forma como yo lo percibo, ¿cómo lo logró? Para mí solo hay una respuesta. Para mí ha sido obra de Dios. Es lo que tú ves hoy, es la obra de Dios en mí, ¿verdad? No puede ser de otra manera. Mi fe me ha sostenido. El conocimiento de Dios en su palabra y las promesas que Él tiene para nosotros. Eso me hace ver que la vida aquí es temporal, es pasajera, y que vamos a estar juntos nuevamente. Hay una esperanza. Como familia hemos trabajado en esto, y sin embargo cada quien tiene su propio proceso. Es algo muy interesante. Bueno, más que interesante, es algo muy personal, claro. ¿verdad? Entonces, las hijas y cada una de ellas tiene su proceso, mi esposo tiene su proceso, y no pretendemos que cada uno vaya al mismo tiempo, ¿verdad? Sino que cada quien lo vaya viviendo, pero básicamente el centro de todo lo que
ha sucedido en nuestra vida y ese sostén que tenemos es Dios. Aquí también que Vilma nos acompaña nuevamente, gracias Vilma. Tanto en tu caso como en el caso de Miriam, hay hijos, hay hermanos, hay sobrinos o nietos en su caso. ¿Cómo, lo hablábamos hace un par de bloques, cómo se maneja eso con los hijos? ¿Cómo se comparte como padres? Generalmente buscamos ser los fuertes, ¿no? Dar nosotros la fortaleza a los hijos. ¿Cómo se comparten esos sentimientos? ¿Cómo fue en tu caso? Yo creo que lo más importante es ser auténtico, ¿verdad? O sea, pues mi hija es un año y 9 meses más grande que Alex, pero sí poder llorar delante de ella, demostrar los sentimientos. Tal vez por la edad de mi hija yo no lo hacía aparte, ¿verdad? Para poderle mostrar a ella la vulnerabilidad y saber que si solo ve fuertes a los papás, en mi opinión, entonces pueden pensar que algo malo está pasando con ellos, porque los demás están fuertes, no les duele, pero ellos se sienten mal. Entonces, mostrarlo, y la verdad, yo creo que conscientemente a mí me sirvió mucho pensar que yo quería ser un ejemplo para mi hija, de cómo enfrentar algo tan fuerte en la vida y que sí se podía salir adelante, y que la verdad la mejor manera es con el ejemplo y no tanto con hablar, ¿verdad? Susi, desde tu experiencia profesional, ¿cómo se hace? Entiendo que la concepción que tenemos de hijos ya más grandes pues es diferente a hijos pequeños. Específicamente con los pequeños, ¿cómo se maneja, Susi? Claro, es importante ver quiénes están alrededor ayudando, ¿verdad? En este caso podríamos decir que si es una madre que perdió a un esposo, si tiene alguien que esté ayudando durante ese proceso a cuidar, por ejemplo, a los niños. Si bien es cierto, hay que evidenciar algunas emociones, no es lo mismo con un adulto que con los niños, pero sí hay que evidenciar de que hay dolor. Es más, los niños lo van a percibir, aunque aparentemente no lo estemos evidenciando, no estemos llorando. Ellos van a sentir que algo está faltando. Es más, la madre puede alejarse, si fuera el caso de una madre, si fuera el caso de una hija, por ejemplo, que perdió a su padre, aún siendo niña o un niño, va a experimentar muchas de las emociones que los adultos están experimentando. Y que a lo mejor los adultos sí tenemos título para esas emociones y los niños están confundidos. Lo bueno es ser honestos y sinceros y acudir nuevamente a lo que hablábamos también, a esa base de creencias. Lo hemos visto mucho aquí en el programa y quisiera hacer énfasis que si bien es cierto, las creencias son esa plataforma, la esperanza, también hemos visto el caso de ir a lugares donde creemos que nos pueden dar ayuda, pero no saben darla. Si bien es cierto, yo estoy confiando en Dios, tengo una fe, puedo buscar ayuda también a través de otras formas de comunidades que se han unido, en este caso, para proporcionarme ayuda. Y también hay ayuda especializada para los niños. A veces pensamos en que la ayuda debe darse solo al doliente adulto, pero también debe darse a los niños. Creo que esa es una manera. Ahora, ¿qué pasa si no tengo los recursos para ir? Hay muchas organizaciones sin fines de lucro que también brindan esa ayuda. Hay iglesias que están preparadas, hay muchas instituciones que están preparadas para esto. Y yo creo que aquí la invitación de parte mía sería, busquemos conocimiento en este tema que de una u otra forma todos vamos a experimentar, ya sea por una muerte violenta o una muerte natural. Pero con esas herramientas podemos ir y acompañar a otros. La muerte es algo inevitable. En este tema también, recordará usted, y si tuvo la oportunidad de ver todo el programa, en su momento César nos decía que algo que a él le pegó muy fuerte fue la palabra aceptación, y que él al principio se enojó con la palabra y con la persona que le dijo que tenía que hacer, que tenía que pasar por este proceso, y cuando finalmente lo hizo, la sanación fue mucho más rápida. Quisimos preguntarle a Mari Carmen, ¿cómo es que podemos llegar a este proceso más rápido? ¿Cómo podemos llegar a la aceptación de la muerte de un ser querido? Entiendo que muchos conocen lo que es el proceso de duelo elaborado por Elizabeth Kubler-Ross, y Elizabeth Kubler-Ross dice que la primera etapa es la negación, que después viene un enojo, rabia, después está regateo o negociación, después una depresión reactiva por el suceso y por último la fase de aceptación.
Cuando escuchamos el proceso de esta manera lo vemos como muy sencillo. Sin embargo, es un proceso, no es un suceso. Por lo tanto, puede tardar mucho tiempo. Y cuando digo mucho tiempo, se habla de 6 meses, 2 años y medio, dependiendo del tamaño de la pérdida en la elaboración de este proceso. Y habrá momentos en los que piensas que ya estás en la aceptación y vuelves a regresar a alguna etapa de depresión, vuelves a esta parte de regateo. Pero sí quiero puntualizar que durante mucho tiempo se consideraba que una persona que no vivía estas etapas de proceso de duelo se encontraba en un duelo patológico. Sin embargo, en la actualidad, con nuevos estudios y varias situaciones interesantes que hemos hecho con respecto a los procesos de duelo, los que nos dedicamos a esto, hemos descubierto de que hay personas que no necesariamente elaboran este proceso de duelo que menciona la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Y esto no quiere decir que te encuentres en un proceso de duelo patológico o anormal, porque tampoco podemos considerar algo patológico, aunque hay situaciones que si no son atendidas, sí requieren de la ayuda médica. Como siempre, ojalá haya servido mucho este programa. Yo lo creo que así es. Yo aprendí muchísimo y gracias a todos ustedes por acompañarnos de esta forma. Un beso muy grande, que la pase muy bien y hasta la próxima. Guatevisión presentó. Guatevisión.